Hoy el mensaje lo encontramos en el libro de los Gálatas, la carta, mejor dicho, de los Gálatas, o a los Gálatas. Capítulo 1, vamos a leer del versículo 10 al 17. Capítulo 1, del 10 al 17. Dice así la palabra del Señor, ¿me podéis acompañar en la lectura? Dice así la palabra, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la Iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Hasta aquí de la palabra. Todos conocemos a Pablo, ¿verdad? Pablo fue una persona que sufrió mucho y por muchas diversas cosas. Los judíos hicieron un plan para matarlo cuando se convirtió. Roma también lo trató de matar y por eso lo llevó cautivo a Roma. A cada lugar que iban los religiosos del momento, también trataban de matarlo. Todos los judíos ortodoxos trataban de acabar con él. Incluso, que lo más curioso, incluso dentro de la iglesia primitiva, dentro de la primera iglesia, también tuvo que sufrir a causa de aquellos que decían que había que continuar la vida dentro del judaísmo. Es decir, aquellos que eran los judaizantes, aquellos que decían que tenían que seguir la costumbre, la ley, la tradición del judaísmo. Pero Pablo, con todas estas cosas, Pablo no fue movido en ningún momento. Es más, no tenía ninguna razón para ser movido. Tenía algo muy importante. Él tenía algo muy importante y muy valioso. Nosotros tenemos que aprender también de este hombre. En la carta de los Gálatas, la carta que escribió a los Gálatas, podemos ver que hay muchas respuestas que nosotros tenemos que buscar en este día. En el pasaje concretamente de hoy vemos que lo que recibió Pablo, esa palabra que él recibió, dice, no lo recibió de hombre, no lo recibió de ninguna persona, sino que lo recibió directamente de parte de Dios. Amén. Hay veces que los creyentes en las iglesias vienen porque los papás lo traen de pequeñito y se acostumbra a venir. Hay otros que por causa de un problema o una circunstancia vienen. Hay personas que vienen porque el ambiente está bien, porque un día vinieron, se les trató con amabilidad, se les invitó a lo mejor a una comida. Y vienen por circunstancias y por cosas diferentes, por enfermedades, por problemas, por circunstancias. Pero Pablo estaba dando una clave aquí también importante. Yo no vengo por nada de eso. Yo no vengo porque nadie me dijo, nadie me convenció, nadie me tuvo que, como se dice hoy en día, nadie me comió la cabeza, ¿no? Sino que lo que yo tengo lo recibí directamente de Dios. Yo os bendigo en el nombre de Jesús para que lo que tengáis lo hayáis recibido de parte de Dios. Dios, como muchas veces decimos, Dios no tiene ni nietos ni sobrinos, tiene hijos. Amén. Por eso es lo importante que vemos en el día de hoy, que algo importante va a acontecer en la vida de Pablo que nos va a enseñar.
Esto es algo que a veces parece complicado, pero aquí estamos el pueblo de Dios. Aquí estamos los hijos de Dios. Y tenemos que tener un tiempo silencioso, tranquilo, de meditación en la palabra y de meditación en la oración, delante de nosotros y delante de Dios, como de las cosas más importantes en nuestra vida de fe. Hay cosas que son importantes y valiosas en nuestra vida de fe, pero esto es una clave, esto es una llave que tenemos que ver y que tenemos que entender en el día de hoy. Cuando Elías peleó contra los 850 profetas de Baal, no lo escuchó la voz en ese sentido y en ese momento, ni cuando se reveló ese gran poder, tampoco lo experimentó. En el momento más difícil lo abandonó todo. Elías, después de pasar todas estas circunstancias y todos estos momentos, Elías lo abandonó todo completamente. Después de tener una gran victoria vino una gran depresión. Después de una gran victoria de poder vencer a esos 850 sacerdotes de los Baales, él tuvo que, por causa del miedo y del temor a ser represaliado, de ser condenado a muerte, como el rey Acab le dijo que le iba a matar, dijo, no puedo más. Llega un momento donde dijo, no puedo más. En ese momento, Dios, a través de un ángel, le manda la fuerza que él necesita y le da una dirección. Le dice, vete al monte Horeb, vete a ese lugar, vete en ese tiempo. Y en ese tiempo allí Dios hizo grandes milagros. Si recordáis la historia, estando Elías en medio de la cueva, dice que de pronto vino un viento fuerte y él salió a ver, pero Dios no estaba en ese viento. Luego vino un fuego fuerte, también violento, él salió a ver, tampoco estaba. ¿Dónde estaba Dios entonces? Cuando dice que estaba en un silbo apacible, en el silencio y en la quietud. Tenemos que estar entendiendo esta palabra importante. En ese momento, Elías se postró delante de Dios. Ni se busca tampoco en los momentos donde quizás a lo mejor estamos en lo más alto. Muchas veces hemos estado acostumbrados aquí en la iglesia a buscar la presencia de Dios a través de la alabanza y saltando y gritando y brincando, y está bien, pero yo necesito la quietud de mi corazón delante de la presencia de Dios. Ahí estaba, y ahí recibió una palabra. Mira, Elías, no tengas miedo del rey Acab, no te preocupes porque yo voy a acabar con él. Su tiempo se va a acabar, ha acabado. Piensa, hay 7.000 discípulos que tú tienes que todavía encontrar. Hay 7.000 discípulos que no han doblado sus rodillas. Tienes que levantar además al profeta Eliseo. Tú tienes que levantar a ese hombre que te va a continuar tu obra. Esa palabra la recibió en el silbo apacible. Como creyentes y como hijos de Dios, tenemos que buscar el silbo apacible en la presencia de Dios. Cada vez nos damos cuenta de que por la vida que llevamos, por el ajetreo de la vida, por el ajetreo del trabajo, por las circunstancias, las familias, todos los compromisos que tenemos, lo más fácil que perdemos es estar en la presencia de Dios. Lo que más trabajo nos está costando como familias, como creyentes, es estar en la presencia de Dios. Lo más difícil, estamos viendo dentro de las familias y de los hogares de los creyentes, es tener ese tiempo de silencio, de palabra y meditación y oración como familia. Es el momento donde más difícil estamos viendo. Es más fácil venir a un culto, es más fácil tener una alabanza explosiva, más, menos, no voy a entrar a valorar esa circunstancia, pero es más fácil venir un domingo, tener un culto de exaltación o de adoración, que durante toda la semana luego mantener un culto en silencio en la presencia de Dios. Algo está fallando. Algo estamos perdiendo en esta época y en este lugar. Algo estamos perdiendo, porque precisamente si vamos a ver algunos ejemplos más, pero en la vida de Eliseo y más, su principio de ministerio en su vida de fe es
viviendo en el programa. Cambia las ruedas cuadradas déjalas dentro, por si te valen para algo, no lo sé, pero utiliza las ruedas redondas. Es decir, busca primero la presencia de Dios, las respuestas van a venir solas. Pero nosotros buscamos al revés, buscamos las respuestas cuando ya las tenemos en el carro. Simplemente no las estamos ubicando, no las estamos colocando. Las buscamos y las tenemos ahí. Por eso no perdamos tiempo en buscar las respuestas de Dios. Emplea tiempo en estar en la presencia de Dios. Busca a Dios en tu tranquilidad, en tu sosiego, en tu reposo, en tu silencio. Mira a Moisés. Moisés estudió en la mejor universidad que hubo en aquella época. Como hijo de Faraón tenía los mejores profesores. Pero tuvo un gran fracaso hasta los 80 años. No consiguió ni una sola
de las respuestas de Dios. 80 años, hijo de Faraón, en las mejores escuelas, en las mejores preparaciones, en los mejores lugares. No tuvo ni una sola respuesta. ¿Cuándo tuvo la respuesta? Cuando vio el llamado de Dios, cuando estaba en esa zarza ardiendo y le hizo subir a ese lugar y a ese monte. En ese lugar silencioso, Moisés pudo escuchar la voz de Dios. No era tampoco en lo estrepitoso, sino en la quietud. Escuchó la voz de Dios. Dijo, ven para acá, te voy a hacer escuchar, porque llevas 80 años haciendo el canelo, el tonto, sin hacer nada positivo, sin hacer nada práctico dentro del Evangelio. Sí, es verdad que he cuidado muy bien las ovejas, eso lo hace cualquiera. ¿Sí o no? Cualquiera podía ser un pastor de ovejas, pero no cualquiera puede servir para entrar dentro de Egipto y sacar al pueblo de la esclavitud. Eso solamente lo pudo hacer el libertador que Dios escogió. Cuidar ovejas lo hace cualquiera. Lo que solemos hacer nosotros lo hace cualquiera. Muchas veces hablando con María José con la obra social le decía esto. No es tan importante el alimento que está repartiendo. ¿Por qué? Porque eso lo está haciendo todo el mundo. Eso lo hacen los católicos, los musulmanes, los judíos, los budistas, lo hace cualquiera. Es más, lo hace la Cruz Roja mucho mejor y más excelente que nosotros, porque tienen más medios. Pero lo que nosotros podemos darles no se lo puede dar nadie. Es el Evangelio, es la palabra de Dios, es Cristo mismo. ¿Por qué repartimos alimentos? No es por solucionar un problema que no lo hacemos. Y las iglesias invierten economía, tiempo y esfuerzo en hacer cosas que están bien, pero no es lo relevante. Eso lo hace cualquiera. Lo están haciendo y lo hacen muy bien. Pero lo que ellos no pueden hacer, ni la Cruz Roja, ni Cáritas, ni Pepe, ni otro lugar, es dar el mensaje de esperanza y vida eterna de Cristo Jesús. No somos iguales. Pero eso necesitamos escuchar la voz de Dios y la palabra. Yo tengo que escuchar esa palabra. Ya tenemos todas las bendiciones en Cristo. ¿Para qué estás todo el rato buscando las bendiciones de Dios si ya Dios te ha dado toda bendición en Cristo Jesús? Pero nos afanamos en buscar las bendiciones de Dios. Además tenemos cosas muy absurdas. Cuando muchas veces decimos buenos días, ¿qué estamos deseando? ¿Por qué deseamos buenos días? Porque habitualmente son malos. Porque hay mucho mal por ahí, ¿no? ¿Por qué los judíos cuando se saludaban, los judíos, sabéis que tienen una palabra? Shalom. Shalom, ¿verdad? Y hoy en día los judíos se siguen saludando con esta expresión, Shalom. Hasta el año 46 tenían otra palabra. Decían, la traducción en hebreo no lo sé, pero decían el año próximo en Jerusalén. Durante 2000 años empleaban este término. Cuando se saludaban y decían, cuando se saludaban decían Shalom. Y cuando se despedían, el año próximo en Jerusalén. ¿Para qué? Estaban primero Shalom. ¿Por qué? Porque es un estado y es un país que continuamente están en guerra. ¿Qué es lo que se desea? Shalom. ¿Amén? Shalom. ¿Por qué? Porque es guerra continua lo que hay. Te deseo la paz. ¿Por qué? Porque no sabes lo que es. No estáis disfrutando. Si no, mirad el Estado de Israel como están hoy. Continúa conflictos bélicos continuamente. Cuando no matan a un soldado, ponen una bomba o lanzan un misil, tienen que atacar, tienen que derruir. Están continuamente en este ajetreo. Por eso, Shalom. Te deseo lo que no tienes, paz. ¿Por qué nos deseamos bendiciones nosotros? ¿Por qué nos deseamos bendiciones? Lo hacemos mal, ya las tenemos. No me digas que Dios te bendiga. No, bendecido de Dios. Tú eres un bendito de Dios, eres un bendecido de Dios. No es que Dios te bendiga, ya eres un bendecido de Dios. Pero saludamos mal. Que Dios te bendiga.
Lo hacemos todos, yo también, en los WhatsApp sobre todo, que Dios te bendiga. Pero no sabemos despedirnos. No sabemos despedirnos. Entonces decimos que Dios te bendiga, porque es una forma de... Hasta luego, Lucas, pero lo decimos de una forma espiritual. No sabemos. Pero en realidad, ¿cómo que Dios te bendiga? Ya eres bendecida. Ay, estoy enferma, estoy malita, Marijosa, estás malita, da igual, eres una bendecida de Dios. Eres una bendita de Dios. Ya todo lo tenemos. Ya todo está en nosotros. Por eso Pablo, no voy a poner todos los ejemplos, que hay unos cuantos que me voy a saltar, pero por eso Pablo, del cual estamos hablando, nunca fue movido. Porque él sabía esto. Él tenía esta clave y esta llave. La iglesia primitiva también lo entendió. Por eso, aunque hubiese persecución, nada se movía. Ahora, en nuestros estudios, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra familia, es lo que tenemos que buscar, lo que Dios te ha dado ya. No lo que Dios te va a dar, lo que ya Dios te ha dado. Búscalo en el silencio apacible. Búscalo en la presencia de Dios en quietud. Búscalo en la presencia de Dios en silencio, meditando en la palabra. ¿Por qué razón? Porque las respuestas ya están preparadas. No las pidas, da igual, ya están preparadas. Solo necesitas la presencia de Dios y escucha la voz de Dios. Las respuestas saldrán. ¿No dice eso la palabra, que ya están preparadas? Que hay un montón de buenas obras esperándonos, dice Efesios 2. Esas obras ya están preparadas, pero no somos capaces de entenderlo. No somos capaces de verlo. Por eso os bendigo en el nombre de Jesús, que se abran los ojos espirituales para que veáis que toda palabra, toda respuesta está preparada. ¿Pero para dónde voy, pastor? No me preguntes a mí. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a Dios. No es mi plan, es el plan de Dios. Te puedo hablar de mí, pero no de ti. Tú tienes que buscar a Dios. Tú tienes que encontrar tu monte Horeb. Tú tienes que encontrar ese monte para estar en la presencia de Dios. Para estar delante de Él y al mismo tiempo estar delante de ti mismo. Mírate también a ti mismo. Si experimentas esto, ¿qué va a pasar? Vas a empezar a ver lo valioso que eres. Porque sabes que eres valioso. ¿Verdad? A ver, algún amén por ahí. Sois valiosos. Porque Dios os ha llamado. Porque Dios os ha escogido. Porque Dios os ha levantado como hijos. Pablo conocía esto. Por eso esta fue su confesión. Mi comisión no la recibí de las personas ni de hombres. Hermano, tú no has recibido la salvación por tu esfuerzo. ¿Verdad que no? La recibiste de parte de Dios. Las bendiciones tú no las recibes porque te las mereces, sino porque recibes la gracia de Dios. No tienes que esforzarte por conseguir las bendiciones, ya las tienes. Todo lo que hemos conseguido es que Dios nos lo ha dado por gracia. Cuando mires a tus hijos, aunque algunos sean un cabezón, pero Dios te los ha dado por gracia. Amén. Dale gracias a Dios. Si tienes un trabajo, dale gracias a Dios. Si tienes algo bueno y digno, dale gracias a Dios. Porque Dios todo te lo ha dado por gracia. Por eso Pablo no fue movido por las circunstancias. Porque por encima de todas las circunstancias que él conocía bien, él tenía siempre un corazón de gratitud a Dios. No importa las circunstancias, no importa nada de eso. No importa en el año 70, decíamos esta mañana que en el año 70 fuera destruido el templo de Jerusalén. No importaba que fuesen esparcidos los judíos. No importó que en el 79 ese volcán eliminara a Pompeya de un plumazo. No importaba que Roma entrara en guerras continuas y constantes. No importaba tampoco que Roma hubiera conquistado esta región de Galacia a la cual estaba dirigida esta carta. Pablo no fue movido por nada de eso, sino que tuvo gratitud en su corazón siempre.
entendió ese pacto seguro. Y él siempre confesaba que el apostolado que él tenía, ese apostolado que él había recibido, no se lo había dado nadie. No había subido a Jerusalén para ser revestido o investido de apóstol por la iglesia primitiva en Jerusalén, ni por los discípulos que había. Él se marchó a Arabia para que nadie pudiera decir. Eso es algo que Dios mismo nos ha dado directamente a cada uno de nosotros. Y si no es así, te recomiendo para que hoy busques entonces la presencia de Dios. Si estamos por otra cuestión que no sea esta. Él comprendió esta palabra y sabía el motivo para revelar a su Hijo en mí, para que yo, en el versículo 16, si queréis leerlo, para que yo le predique entre los gentiles. Él tenía un pacto muy seguro. Él había recibido su llamado. Él sabía que ese llamado no era de hombre. Él sabía que era un pacto que Dios le había dado. Y él sabía que ese pacto, sí o sí, él lo iba a cumplir. Por eso él podía tener alegría y podía tener gratitud en su corazón. No era movido por nada. Hechos 13:1 vemos que Pablo fue comisionado como misionero y nada más salir de esa comisión, ¿a dónde fue? Se encontró en un lugar con un gobernador que lo que estaba haciendo era idolatría completamente. En lo que se encontró en ese mundo donde hay mucha idolatría como en el día de hoy. ¿Qué nos vamos a encontrar nosotros? Que nuestros gobernantes políticos, nuestros líderes están dentro de esa gran idolatría. En este mundo también vemos esta realidad. Estamos viendo cómo la nueva era, la masonería, el judaísmo, esas sectas que están ahí, están conquistando la cultura de este mundo. Estamos viendo cómo está penetrando en todos los gobiernos. Por eso, por lo menos, tiene que haber una persona que vea esto con un corazón compungido y se ponga delante de la presencia de Dios. Que vea esta realidad. No importa si un día se te cierran las puertas. Hechos 16:6, ¿qué es lo que estamos viendo? Se le cerraron las puertas a Pablo. No puedes ir a Asia, da igual, no pasa nada, no pasa nada. A los que conocen el Evangelio, si se te cierra una puerta significa que Dios te va a abrir una mayor. Si Dios te cierra la puerta de un trabajo, Pascual, Dios te va a abrir otro mucho más grande. Dios lo tiene preparado. Yo tengo que escuchar la voz de Dios y el pacto eterno de Dios, que es seguro para mi vida. Lo demás, no importa, todo lo demás, déjalo estar. Quiero concluir, no sé cómo vamos de tiempo, pero quiero concluir cómo recibimos o podemos recibir estas respuestas. Solo 5 minutos al día. Queremos algo práctico, 5 minutos al día delante de Dios. 5 minutos al día. Ahora dices, 5 minutos es fácil. Me lo cuentas la semana que viene. Tómalo como título de oración. 5 minutos delante de la presencia de Dios. No hace falta mentir, no hace falta decir historias. Solo ponte delante de Dios. Coge la palabra. 5 minutos. El pacto que Dios te ha dado. Ponte delante de ti mismo. Mírate al espejo. Ponte delante de ti mismo. Parece que no sea nada, pero eso es Gálatas 2:20. Amén. Si yo muero y desaparezco de mí mismo, me dicen a veces, acontecen milagros. Es algo científico. ¿Verdad que sí? Lo decimos a veces. Es verdad, pero eso es religión. Es verdad. Pero eso es lo que hacen los budistas. Y es algo científico y funciona. Pero no es lo que dice la palabra. No es deshacernos de nosotros mismos. No es eso lo que está diciendo. Al hacer esto, la gente y las personas están fracasando. No es que te deshagas de ti mismo. La Biblia nos dice y nos enseña algo diferente. Dice, ya no vivo yo, sino que Cristo. No es que ya deje de ser yo mismo, no, es que Cristo vive en mí. No es que yo haga o deje de hacer. Es el texto que estas semanas atrás Dios nos está hablando tanto. Es escuchar la voz de Dios que te está diciendo, ven a mí.
¿Por qué? Porque estás lejos. Porque estás perdiendo el tiempo. Porque estáis invirtiendo vuestro tiempo en las cosas del mundo. Estáis invirtiendo vuestro tiempo en tantas cosas. Y hay que escuchar la voz de Dios. Ven a mí. ¿Por qué? Porque yo quiero estar en ti. No es que te vacíes de ti mismo, como dicen los budistas, y dicen esta gente con meditación trascendental. No, tengo que salir de mi cuerpo. No. Es que Cristo entre en ti. Amén. Es que Cristo esté en ti. Es lo importante. Lo demás, que no importa. Si Cristo está en mí, como hemos cantado, yo voy a menguar sí o también. Porque si Cristo está, yo no puedo estar. Amén. Si Cristo está en mí, yo no puedo estar. Yo tengo que menguar sí o sí. Por eso en el nombre de Jesús os bendigo. A cada lugar que José iba al reino de Dios, ya se había establecido las cosas. No es que tengamos que esforzarnos, lo tenemos que hacer entregando completamente nuestras vidas. Ya está. Así tenemos que hacer todas las cosas. Cuando trabajes, cuando estudies, tenemos que hacerlo de esta manera. En una situación en que todo está bloqueado, es el mejor momento para escuchar la voz de Dios. Amén. Cuando creas que está todo terminado, como le pasó a Elías, y digas, ya no puedo más, tú tienes que empezar a pensar, es el momento en el cual Dios va a empezar a obrar. Así que si estás en el último suspiro de tu esfuerzo y de tus fuerzas, bienvenido al club de los victoriosos. Porque será el momento donde Dios empezará a trabajar y a obrar. Por eso, la persecución, los problemas de la iglesia primitiva, ser perseguidos, ser martirizados, no era el fin, era solo el comienzo. Amén. Así que si estás a punto de, Señor, que me muero, bien, vete al monte de Horeb y busca el silbo apacible en la presencia de Dios. Porque ahí empieza todo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Padre, te damos gracias. Gracias por la bendición espiritual de podernos aferrar a lo importante, a lo que nos has dado. Gracias por ayudarnos a no temblar, a no ser movidos. No importa las circunstancias que sean, ni importa los motivos que sean. Que tengamos un momento en nuestro día a día en el que permanezcamos tranquila y sinceramente delante de la presencia de Dios y encontremos lo importante que tú nos has dado. Señor, ayúdanos a saber lo que nos has dado. Abre nuestros ojos espirituales para que lo veamos. Señor, que encontremos lo importante que es, saber el valor que tenemos, soportar cualquier obstáculo sin temblar, ofreciendo acción de gracias. Señor, que podamos estar delante de ti y ante nosotros mismos sinceramente y realmente conocer nuestro valor al considerar nuestra posición, nuestro trabajo, nuestro futuro. Señor, que en el día de hoy podamos comenzar nuestra vida de nuevo otra vez. Pero ahora, Señor, siendo tú el que mores en nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.